La otra cosa que quisiera compartir con ustedes es hablar del derecho de los pueblos. Hablamos mucho de los derechos humanos, pero muchas veces nos olvidamos de hablar del derecho de los pueblos. Y hoy estamos frente a grandes desafíos que tenemos que profundizar en el derecho de los pueblos. Después de la reunión de esa gran convocatoria, esa gran asamblea de las Naciones Unidas en Viena, en la cual participamos, en el año 93, las Naciones Unidas trató de completar el marco de los derechos humanos. Los derechos individuales, los derechos sociales, económicos y políticos, pero le faltaba el otro gran eje del derecho de autodeterminación de los pueblos, el derecho al ambiente y el derecho a la soberanía de los pueblos. Y esto completa el marco de los derechos humanos en su integridad. Y esto es el gran desafío que tenemos hoy, y no solo en el continente Abya Yala, a escala mundial hoy. El derecho de los pueblos es lo que tenemos que plantearnos hoy. ¿Qué pasa con este mundo? Porque antes hablábamos de las ideologías, se hablaba de este-oeste. Actualmente todo el que se opone ya no es más comunista, porque el comunismo ya no sirve, ¿no? Hoy se habla de terrorismo. Todo lo que se opone es terrorista. Hablar de esto también. Muchos dicen, eso es terrorista. Recuerdo, y muchas veces lo cuento, un amigo de caminada en América Latina, don Albert Cámara, que hacíamos bastante travesuras por ahí. Y don Albert Cámara decía, cuando antes a los pobres le daba limosna, le daba un plato de comida, todos decían, este obispo es un santo. Pero cuando comenzó a preguntar por qué había pobres, ahí ya la cosa cambió. Este obispo es comunista. ¿No? ¿Cómo el uso de las palabras, cómo la manipulación de los medios de comunicación, que aquí se habló, cómo esto de hacer creer de que todos somos terroristas porque nos ponemos a un sistema inmoral e injusto. Y Marx decía algo muy interesante. Los científicos, los técnicos, piensan y hacen un análisis de la realidad. Pero el desafío está en cómo transformar la realidad. Y creo que muchas veces en la resolución de los conflictos en los cuales estamos involucrados día a día, que lo vivimos, que luchamos en el terreno, somos parte de los conflictos, partimos de objetivo algo que es medular, es central, son los caminos de liberación. Si no, caemos en el asistencialismo, caemos en cambiar eso, tratar de resolver un conflicto, pero no cambiamos la situación. Paliamos. Nosotros actualmente en toda América Latina, en el continente Abya Yala, está lleno de conflictos, pero también hay emergentes importantísimos. Hoy en la televisión me decía, ¿pero qué pasa en Afganistán? Hay una conferencia, porque ahora la conferencia dice que van a volver a la democracia en el 2014, pero estamos todos locos. Me dice, ¿usted qué cree en esta conferencia? Y simplemente me bastaron 2 letras. No. No. Eso es falso. Van a matar, a destruir la población. Ustedes saben que ahí se empantanó la Unión Soviética, 20 años salieron derrotados y ahora van a quedar derrotados.
Digo, yo no puedo creer esa conferencia que lo manejó Estados Unidos, Gran Bretaña y todos sus aliados, en la guerra en Irak. Estuve 12 días en Irak, pude ver la locura que fue eso, las muertes. Pero ahora miren lo que son las palabras. Cuando matan niños, matan poblaciones, le llaman daños colaterales. Qué divertido, ¿no? ¿Cómo juegan? Ese es el juego de la muerte. Esos son daños colaterales. No le llaman asesinatos, no le llaman genocidio. Eso le llaman daños colaterales. Qué divertido, ¿no? Es un juego siniestro.